Ahora sí. Gracias. No es nada, ahí está. Así nos aseguramos que esté. Bien, muchas gracias. Bien, les decía antes de poner la grabación, lo vuelvo a repetir para que quede grabado, que estoy poniendo en la pizarra dos citas del texto de Todorov, El origen de los géneros. Esta primera cita, en realidad, es Todorov retomando a otro autor, que es Maurice Blanchot. Maurice Blanchot dice que, en una parte del texto, dice un escritor moderno, ha sufrido, como muchos otros escritores de nuestro tiempo, esa presión impetuosa de la literatura que no soporta ya la distinción de los géneros y necesita romper los límites. Cuando hablamos de los géneros y del problema de los géneros, estamos hablando de si realmente podemos dividir a la literatura en géneros, podemos dividir a los discursos en géneros. Y acá hay un primer planteo. La literatura tiene una impetuosa presión, o el escritor tiene una presión impetuosa de la literatura que no soporta la distinción en géneros y necesita romper los límites. Muchas veces, cuando se hace una transposición literaria de un género a otro, de la literatura al cine, del cine a la literatura, a la música o a cualquier otro tipo de arte, la pregunta es, ¿están rompiendo los límites o hay otros límites que van apareciendo en la medida en que los existentes se van rompiendo? Cuando se rompe un límite, ¿existe otro límite o se está generando un nuevo límite? Cuando rompemos una regla, ¿hay una nueva regla entonces que permite romper la anterior? Por ahí va el planteo. Y la otra cita que les comparto dice, que también está tomada más como una paráfrasis, la evolución de la literatura. ¿Ya leyeron este texto, El origen de los géneros de Todorov, años anteriores? Creo que sí, profe. La verdad no me acuerdo. Tendría que mirar. Si lo tengo subrayado, está leído. Si no, no. Bien, la evolución de la literatura moderna consiste precisamente en hacer de cada obra una interrogación sobre el ser mismo de la literatura. ¿Se acuerdan cuando leímos Naturaleza y función de la literatura? Que Wallen y Warren decía que la naturaleza y la función van de la mano, porque el ser de la literatura, que es su naturaleza, se relaciona con su función, el para qué. Y la función se relaciona con lo que es el ser mismo de la literatura. Esta frase retoma, o puede relacionarse con esa idea de naturaleza y función de la literatura, porque dice que la evolución, el devenir de la literatura, ¿se acuerdan cuando hablamos de devenir histórico, que decíamos que es esa historia que está en constante movimiento? El devenir literario, una obra de arte que está en constante transformación, la literatura. La evolución de la literatura moderna consiste precisamente en hacer de cada obra un interrogante, una interrogación sobre el ser mismo de la literatura. Cada obra nueva de literatura que va apareciendo interroga a la misma literatura o plantea este interrogante sobre ¿esto era literatura? ¿Esta es nueva literatura? ¿Esta obra no cambia el ser de lo que era literatura y de lo que ahora es literatura? Bueno, son todas preguntas que dejo abiertas, más preguntas retóricas para plantear un problema en realidad. Porque ahora nosotros vamos a tener enfrente un género, un cortometraje, o sea, algo que fue pensado por una pantalla. De ahí vamos a sacar una obra literaria. Entonces, esa obra no interroga el ser mismo de la literatura. Esa obra que ustedes van a escribir no rompe los límites propios de la literatura. ¿De dónde nace
esa obra? ¿Qué representa esa obra? ¿Qué ficcionaliza eso que ustedes van a producir? ¿A qué género? ¿De qué género nace y en qué género se transforma? No son preguntas para que contesten, son preguntas simplemente para que pensemos por dónde vamos a ir a la hora de trabajar con los géneros, o qué pasa con los géneros en la actualidad. ¿Es tan fácil encasillar o decir un género acá, otro género acá? Y listo. Acá, este cuento lo ponemos acá, esta obra lo ponemos acá, y los guardamos. O hay otros interrogantes que son un poco más complejos y un poco más profundos. Así que vamos a mezclar géneros ahora, como ejercicios. A través de un corto vamos a producir otro género, que es el discursivo y el literario. Les comparto el corto que vamos a ver. Esperen que lo abrí acá. Ahí va. Bueno, inviten. Bueno, comparto con el sonido. Díganme si escuchan, ven todo normal. Salto el anuncio. Sí, profe. Muy bien. Sí, sí.
Como verán, era un corto bastante cortito, un corto, tal cual como lo dice la palabra, dura 6 minutos, pero sin ningún tipo de diálogo, logra construir todo el sentido. Se llama El vendedor de humo, que hay una metáfora ahí en el título, importantísimo. Alguna pregunta, por las dudas. ¿Se entendió el corto? Yo lo único que no entendí fue el final. Me sorprendió el final. Es decir, el final es genial. ¿Qué es lo que no entendiste, pero? Y que, o sea, primero interpreté que le termina, o sea, justamente, obvio que el vendedor de humo tiene es una metáfora, tiene un doble sentido. O sea, está mostrando algo que no es en realidad. Y bueno, esperamos porque justo cortó. Ah, perdón, lo desactivé. Mami, cerrame la puerta. ¿Cómo es? Lo que no entendí es que, o sea, por un lado le hace como un monumento ahí al rey, no sé qué Madonna era. Al gobernador. Bueno, el gobernador, y vos interpretás como que le ofrece eso y le roba el diamante o un rubí, no sé qué piedra preciosa sería. Y después él se convierte en anciano. Esa es la parte que a mí me descolocó. Pero ahí no se convierte en anciano. O se le termina el efecto a él también. A ver, Porque ¿vos qué interpretaste, Mili? muestra la ciudad, que se quedan como los humitos fucsia allá, que se ve en el pueblito, Claro, como que... esos humitos fucsia, cuando empieza a caer la lluvia, es todo lo que vuelve a la normalidad. A la normalidad. Claro. Es como las 12 de la noche la Cenicienta. Acá a las 12, acá la lluvia vuelve toda la normalidad. Pero entonces a él también lo vuelve a la normalidad. Claro. Ahí está. Por eso él levanta el pensamiento cuando empieza a llover, empieza a cerrar todo el escenario, todo sale, pero no logra, no hace que los otros vean eso en él. O sea, ya cuando se alejó, ahí se le va el efecto, digamos. La lluvia también hace efectos sobre él. Cuando ve que se va a largar a llover, empieza a acelerar todo, y cuando él se va, la lluvia también le cae a él. Que no es que se transforma, es que ahí aparece la realidad, el verdadero. No era un joven apuesto, sino que era ese viejo que ¿a qué se dedica? El vendedor de humo, en realidad. A engañar. A ilusionar. Pero engaña. Ahí está, es un ilusionista. Vende humo. ¿Vieron que el famoso dicho vende humo? O sea, que habla, sí, no hace nada. Bueno, el vende humo, no. El vendedor de humo viene también de este dicho, que es un ladrón. Se lleva la piedra preciosa, pero se lleva todas las monedas de oro, porque la gente le iba pagando para que le haga esas transformaciones. Y antes de que todos se den cuenta, y en la ilusión de lo que generaba, él se lleva todo, y antes de la lluvia se va, y se va viendo cómo todo vuelve a la normalidad, y él con una sonrisa le cae la lluvia a él y vuelve a la normalidad. Me pareció genial este corto. Me encantó. Puede haber más de estos durante el año, profe, totalmente aceptado. La risa también, a mí me gusta. No soy mucho de mirar dibujitos, pero está bueno. No, yo no entendía cómo se había convertido, digamos, en viejito, digo. Digo, fue mi imaginación, no sé cómo pasó en un momento. Al final. Pero ahora la entendí. Ah, bueno, entonces la misma duda que Vanessa. ¿Por qué el viejito? Porque claro, la lluvia le cae a él y también desaparece la ilusión sobre él también. Claro, o apareció otro personaje, interpretaba yo, o se convirtió en eso. No lo entendía bien a eso. Se fue la ilusión, se fue el efecto, le cae como la lluvia, el agua, vuelve todo. El agua es lo que funciona como el elemento que vuelve todo a la realidad, en la visual, o sea que elimina la ilusión. La lluvia le cae y nosotros que lo estábamos viendo, vemos al real también. Pero está muy bien logrado, porque hay dos niveles acá, la historia y el relato.
Si vamos a hablar del nivel de la historia, dentro de la narratología, otra vez volvemos a estas cuestiones, esperen que vamos a borrar este. Nivel de la historia. El nivel de la historia, ¿el qué se cuenta? ¿Ya lo habíamos hablado esto? ¿Qué cosas si habíamos hablado, profe? El nivel de la historia y el nivel del relato. No, vos dijiste el nivel de la historia, que se cuenta, el nivel de relato, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta? Eso sí, pero otra cosa no. Bueno, tanto en la literatura como, bueno, en cualquier forma artística, para no compararlas a todas juntas, juegan qué es lo que quiero representar y cómo lo voy a representar. De la misma manera que un texto académico es qué quiero decir y cómo lo voy a decir. Por ejemplo, si tengo que hacer una monografía, lo mismo. ¿Qué voy a investigar, cómo lo voy a hacer y cómo voy a volcar toda esta investigación a un texto? En el arte pasa lo mismo. ¿Qué quiero contar y cómo lo voy a contar? Para lograr el efecto deseado y la intención del autor, acá hay una historia en este corto, hay una historia que se está contando y una forma que se elige para contarla, para contar esa historia. Vamos a sintetizar con muy pocas palabras qué se cuenta en este corto. ¿Quién habla? Cualquiera de las dos. Y lo que se cuenta es la llegada de una especie de, bueno, sí, de mago ilusionista a un pueblo que monta su escenario en la plaza y se da cuenta de que no hay nadie mirándolo, y de repente aparece una mujer que se acerca y él, para mostrarle como lo que él sabe hacer, le ofrece un ramo de flores y la mujer lo esquiva y sigue de largo y él se desilusiona, y después ya aparece otro, ¿cuál es el que sigue? Para que hago memoria, ¿cuál es el que sigue? Pero más allá de eso, de los detalles. Bueno, ¿qué se cuenta? Es la llegada de un ilusionista, que es un mago ilusionista a un pueblo y quiere mostrar lo que él hace y logra, primero no y después sí, atrapar a la gente del pueblo y les va como cumpliendo sus deseos a cada uno. Lo que le van pidiendo, él lo va cumpliendo y le va cambiando su realidad, hasta que se encuentra con un problema, que es la lluvia, que es lo que vuelve a la normalidad todo. Entonces, antes que se descubra eso, se va. Muy bien. Lo podríamos resumir diciendo la llegada de un ilusionista al pueblo para robar. Esa es la idea magnánima de ese. Yo quiero hacer una historia en la que venga un ilusionista a un pueblo y robe. Pero ¿cómo hago para que sea interesante, atrayente? Para que la persona que la vea diga, valore, haga una reseña valorativa positiva de esta historia, que en realidad es un ladrón que cumple su cometido en un pueblo muy pequeño. Y ahí aparece el cómo lo voy a contar. ¿Cómo? ¿Qué voz elijo? En el cómo aparece el narrador. Acá tenemos, no hay voces. Que yo le dije, está muy bueno, porque acá no hay voces. Todo entra por los ojos. A diferencia de lo que ustedes tienen que hacer a ustedes, al pasarlo a literatura, le tienen que poner palabras a un corto que no tiene palabras. En este, todo entra por los ojos, acá. En el cómo se cuenta están los personajes. Los personajes tampoco hablan en este corto, o sea que, a ver cómo vamos a construirlo. En el cómo se cuenta está pensado el marco. El marco sería el lugar, el tiempo. En el cómo se cuenta también el autor tiene que pensar en cuánto dura. No le quiero poner la palabra. ¿Cuánto dura el relato? Este dura 6 minutos. Tal vez estuvo horas, porque vieron que en un momento estaba aburrido así, en otro aburrido así. A lo mejor el ilusionista estuvo 12 horas en el pueblo, pero el relato dura 6 minutos. Es lo que dura el corto. ¿Cuánto va a durar el relato? Duración del relato. Más que la historia,
menos que la historia, porque la historia puede durar 6 minutos y podemos hacer una película de 2 horas con una historia de 6 minutos. Más que la historia, menos que la historia, o igual que la historia. Narrador, personajes, marco, la duración del relato. Recursos literarios. Para armar este cortometraje, el director, acá hay un escritor que armó el corto, un director que lo leyó, lo imaginó, y todo un equipo de producción que hizo los dibujantes, el efecto de sonido, la cuestión de los colores que se eligieron. O sea, nada está librado al azar. Hay un montón de recursos cinematográficos que se utilizaron para hacer este corto. En el arte de la literatura, esos mismos recursos no son cinematográficos, sino que son literarios. Entonces tenemos recursos o figuras literarias para contar la historia. Y lograr la finalidad estética y el lenguaje poético. Y acá aparecen, ponemos las más comunes, que yo les voy a nombrar 2 y ustedes se van a dar cuenta de qué hablo. Metáforas, el título, por ejemplo, El vendedor de humo. Comparaciones. ¿Qué otras figuras literarias se les ocurren? Las imágenes sensoriales. Imágenes sensoriales. Muy bien. ¿Se les ocurre otra? El hiperbatón era la exageración. Muy bien. Se lo iba a decir, la exageración aparece en el perro, que había un perro grande y le hacía todo En el lo perro que... y en el mural, no, en el mural, no me sale, en el que él hace el último, al gobernador ahí, al rey. Sí, la exageración También. ay, lo quise decir rápido, como un monumento, pero Claro, no es un un monumento. Sí, ahí, cuando levanta al gobernador allá arriba, que era tan allá arriba y chiquitito. ahí se toma el palo. Y se va muy bien. Metáforas, comparaciones, imágenes sensoriales, sobre todo un cortometraje en el que todo entra por la vista y por los oídos, ni hablar. Sí. La exageración de la realidad, muy bien. Las que se les ocurran, si no se les ocurren más, no importa. Lo importante es empezar a tener en cuenta que a la hora de producir una obra literaria tengo como autor ciertos recursos a los que puedo recurrir para embellecer o transformar o hacer más estético el mensaje. O en realidad hay una infinidad de figuras literarias. Les habrá pasado, Silvia, el libro Configuraciones. Sí. Bueno, ahí están las imágenes, las figuras de ahí, pensamiento, bueno, las de y ideas. otros puntos también que las tienen también. Sí. No, es prácticamente imposible memorizárselas a todas, pero sí tener presente la idea de que existen recursos a los que yo puedo recurrir para escribir, de la misma manera que el cineasta tiene recursos de, por ejemplo, los efectos especiales son recursos que puede utilizar un director para lograr un efecto, o el efecto de exageración. Bueno, el cineasta, el director de cine, va a recurrir a ciertos efectos visuales. Nosotros tenemos que recurrir a ciertos efectos logrados a través de las palabras para lograr esa misma exageración. Son recursos diferentes, pero en sí son recursos propios del discurso artístico particular, en este caso el discurso literario. Metáforas, comparaciones, imágenes. No sé, fíjate que pusiste imágenes, creo. Sí. Imágenes. Hiperbatón. Anáforas. ¿Cuál era? No me acuerdo.
El elipsis es un recurso que tenemos para eliminar, sacar, por ejemplo, no está, en el corto no está 2 horas reales de corto sentado el personaje esperando que llegue la gente porque nadie lo vería. Entonces, Claro. el director del cine suprime todo ese tiempo, lo representa con el personaje que está sentado acá, después está sentado acá, pero pasa un segundo. Bueno, ahí hay un elipsis también. ¿Y la anáfora cuál era? Las anáforas son... No me acuerdo. Ustedes la conocen así, aliteraciones. O la literación, la repetición de un sonido dentro de un texto. Es lo mismo, anáfora y aliteración. No, aliteraciones. Ok. La figura. Cholote. Sí. Bien, y muchísimas más que abriendo ese librito van a aparecer seguro. Para contar, entonces, un narrador, personajes, un marco, cuánto va a durar, con qué recursos voy a contar o qué recursos voy a elegir, y después, también en el nivel de relato, va el género. También muy importante. Claro, género literario. ¿Cómo cuento la historia? Y ahí puede haber un mix, me parece. Puede ser Lo dejo a pura y exclusivamente elección de ustedes. Elección de ustedes. ¿Qué va a pasar con esta actividad? Que tal vez tengan que ver, a lo mejor vean el corto 10 veces así. A ver, ¿qué elijo? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué cuento? ¿Desde qué perspectiva? Y acá va otra de las cuestiones. El punto de vista. ¿Lo cuento desde el punto de vista del ilusionista? ¿Desde qué punto de vista? ¿Lo cuento desde el punto de vista del niño? ¿Lo cuento desde el punto de vista del perro? No se olviden que en la literatura los perros pueden hablar. ¿Lo cuento desde el punto de vista del gobernador? ¿Desde el punto de vista del vendedor de pescados? ¿De la mujer que pela papas? ¿Desde qué punto un narrador omnisciente? ¿Desde qué punto de vista lo voy a contar? ¿Con qué focalización? ¿Interna? ¿Me voy a meter dentro de la historia? ¿O la voy a mirar desde afuera y voy a elegir una focalización externa? ¿Voy a estrangular el foco? Es decir, ¿lo voy a contar solo desde lo que un personaje vive? Eso es elección pura y exclusivamente de ustedes. Solo de ustedes. Focalización. Bien, creo que con eso ya estamos. Tener en cuenta el narrador, los personajes, el marco, cuánto va a durar el relato, más o menos que la historia, igual, recursos literarios, el género literario que van a elegir, el punto de vista, la focalización. Bien. Aunque ustedes no lo crean, todos estos son nociones de narratología. Todo lo que a la hora de los trabajos finales que vi más o menos que fueron haciendo en años anteriores, implica analizar en un texto todas estas cuestiones. La idea es que no los analicemos, sino que los construyan ustedes, para que en el momento en que los tengan que mirar en el texto de otro, ya ustedes mismos hayan construido una focalización. Entonces, mira, este autor focaliza de esta manera. Yo cuando escribo focalizo desde esta, elijo esta, porque es parte de mi estilo. Por ejemplo, Milagros lo dijo, me gusta contar cosas que me hayan pasado en mi historia. Eso es o sea, tu estilo literario tiene una perspectiva, un punto de vista. Creo que tus focalizaciones van a ser siempre internas, porque más allá de eso, estás ficcionalizando tu propia vida. Entonces te estás poniendo dentro del relato. Pero estructuralmente podés contar desde afuera lo que te pasó a vos, pero en otro personaje. Pero una vez que ustedes lo ponen en práctica, después es más fácil reconocerlo en otro discurso o en otro autor. La idea es que de este cortometraje, sin ningún tipo de presión, no es para el miércoles de la semana que viene, nos vamos a tomar más tiempo para hacerlo, logren armar una obra literaria de cualquier género o mezclando todos los géneros. Y acá vamos con esta nueva noción de géneros. Los géneros modernos
han muerto, o ¿qué es lo que no existen? Los géneros del pasado, va a decir Todorov. Lo que dejó de existir son los géneros del pasado. Hoy la literatura rompe los límites y hablamos de nuevos géneros, y cada nueva obra de literatura puede constituir un nuevo género, porque puede ser la obra que rompa las reglas para establecer nuevas reglas. Y tienen totalmente permitido mezclar todo lo que ustedes quieran. ¿Leyeron a García Lorca? Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba. ¿Son novelas o son cuentos? Teatro español, siglo XX. Sí, pará, vamos. Federico García Lorca muere en 1936, Guerra Civil Española. Solamente Romancero Gitano es de Lorca. Bueno, ahí está. Es un poeta, sí, pero también escribió obras de teatro, dramaturgo, pero dentro de sus obras de teatro aparecen prosa lírica, una prosa poética, la lírica, la rima, las canciones de cuna. Hace una mezcla de géneros dentro de la obra literaria sumamente interesante. ¿No leyeron La casa de Bernarda Alba? No, profe. Bueno, lean La casa de Bernarda Alba. Es una obra clásica de él, pero ha sido representada hasta hace muy poco en Carlos Paz, La casa de Bernarda Alba. Una mujer, 5 hijas mujeres. Empieza con un velorio. Juan Antonio Benavides, el último marido de Bernarda, está muerto, así empieza. Y Bernarda declara 8 años de duelo, encerradas adentro de la casa. Está re loca, pobre. Las 5 mujeres y Poncia, que es la criada, y la madre de Bernarda, todas adentro de la casa. Se llama La casa de Bernarda de Alba o Dramas de las mujeres en los pueblos de España. España a principios del siglo XX. Antes de la década del 30, o sea que con los ojos del presente, siglo XXI, nosotros decimos está re loca. Claro, no, olvídense, pero con los ojos de la sociedad de principios del siglo XX en España, era lo que sucedía, eran las tradiciones de los pueblos españoles a principios del siglo XX, guardar luto por el fallecimiento, vestirse de negro durante determinado tiempo, la mujer no podía frecuentar ciertos lugares, ni hacer ciertas actividades si el esposo había muerto. Bien, Federico García Lorca muestra estos dramas de los pueblos españoles a principios del siglo XX, pero siempre con una ruptura, siempre con una temática mucho más moderna o tal vez muy controvertida para la época en particular en la que él escribe. Lean La casa de Bernarda Alba porque es una obra de teatro de 3 actos, obra de teatro de 3 actos, pero para leer. ¿Es larga o es corta? No, es muy corta. Y acá van a ver cómo el género literario dramático, la obra teatral, se llena de riqueza con la aparición de poesías, canciones, rimas, canciones de cuna que aparecen dentro de la obra. Realmente vale la pena. Y prácticamente van de la mano, pero La casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, son 3 obras geniales de García Lorca. Bodas de Sangre, sí, y Yerma. Bodas de Sangre es una boda que termina bañada de sangre. Bodas de sangre. ¿Todas son de García Lorca, profe? Sí. Y Yerma es el lugar en el que nada crece. Una mujer que no puede quedar embarazada. Pero ahí García Lorca, la clasificación de los géneros, narrativa, lírica, drama, a principios del siglo XX, Lorca en el drama pone la narrativa